niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta El Radar de los Barrios, una producción nacional independiente de María Llanes, certificado número 21846, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza El Radar de los Barrios, con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Que la calle no calle, el barrio está en la calle reclamando sus derechos. Que la calle no calle, la calle es la esperanza que alimenta nuestro empeño. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos a tu espacio, El Radar de los Barrios. Bueno, ya tenemos a 10 de noviembre y pues comenzamos como siempre dándole un saludo a nuestros buenos amigos de la gran red de Radar de los Barrios en lo largo y ancho del país, pero también así a nuestros buenos amigos del chat que siempre están firmes, consecuentes y activados, y desde luego dándole la bienvenida a quienes hoy nos acompañan acá en el espacio en la mañana de hoy, y estamos hablando de Martín Tarazona, del movimiento estudiantil en la UCB, Escuela de Derecho, del doctor Daniel Torres, quien también nos acompaña hoy. Vamos a tocar algunos temas sociales que están pendientes de abordar hace rato, Daniel. Y por supuesto, de Luis Martínez. Márquez. Luis Márquez, Luis Márquez, nuestro coordinador nacional de Fuerza Ciudadana. En acción. En acción. Pero bueno, últimamente, Luis, tienen una serie de actividades por ahí pendientes. Sí, señor, pero vamos a darle la pauta a la juventud. Claro, vamos a comenzar con la juventud, sin duda alguna, y luego vamos a hablar un poco sobre esa actividad que tienes pendiente. Y de hecho, hoy te iba a acompañar para hablar de ello un compañero del equipo, ¿no? Muy bien, estamos hablando del poeta Libardo Linares, referente en San Felipe, Estado Yaracuy, que ya está abordando el carro para acá, pero además... Gracias, doctor Jean Albornoz, por esta oportunidad a través de este gran programa muy escuchado, y la audiencia, por supuesto, y el operador de cabina, que lo hace muy bien, por esta gran oportunidad, este espacio. Perfecto, Luis, claro, es tu espacio, este es tu espacio. Gracias. Bueno, buenos días a todos nuevamente, y desde luego vamos a comenzar porque ha sido de repente una deuda que tenemos pendiente, pero como no ha culminado, tampoco es que la deuda esté tan pendiente, ¿no? Con el tema de los movimiento estudiantil, Daniel, porque resulta que estamos en el mes del estudiante y hoy un día propicio para hablar un poco sobre esto también con Martín, porque él representa en la Escuela de Derecho una importante posición en función del movimiento de los estudiantes a través del movimiento estudiantil. Y bueno, el tema del estudiante sabemos que además ya han llevado a cabo una serie de actividades que siguen avanzando en función de llevar a cabo otras. Y pues un poco esto, Martín, es bueno que nos los aborde. Por cierto, debo decirte que estuve recientemente en la Escuela de Derecho y vi algo muy interesante. Vi gente, bastante gente ya en la Escuela de Derecho cuando con la pandemia teníamos una soledad terrible y posterior a ella, en principio, luego que salimos de ella también había mucha soledad, pero ahora esos pasillos se vuelven a ver muy movidos con los jóvenes, con los estudiantes, en todas las escuelas. Causa alegría ver la universidad ¿Cómo llena, no? nuestra escuela, tu casa de estudio. Adelante, Martín. Sí, cómo no. Poco a poco nos vamos recuperando. Aún no está a su máxima capacidad la escuela con el tema de las clases presenciales. Sin embargo, sí, me causa mucha alegría ver a mis compañeros regresar a las aulas luego de que estos 2 años hayan sido clases virtuales y se pierde ese contacto tan importante e interesante entre el profesor, el alumno y los compañeros, que es lo que nos permite a nosotros relacionarnos y guardar esa virtud que tiene el ser humano, que es un ser social.
Con respecto a el mes del estudiante, tenemos varias actividades que son organizadas directamente por la Federación de Centros Universitarios. Entre ellas hay relacionadas con derechos humanos. El famoso Risas Azules. No sé si ustedes dos que son usadistas se recuerdan de esta, ¿Cómo no? No, de esta no, actividad. nosotros sí, Martín, pero quienes nos escuchan hoy, ¿le puedes hablar de qué se trata esa actividad? Bueno, un conjunto de comediantes que son convocados por la Federación de Centros de Universitarios, que van a hacer stand-up comedy. Antes era en el aula magna, pero esta vez va a ser la cita en La Cachucha. Y por estos días van a haber, por cierto, casting para comediantes. Los que quieran participar, pues están invitados. En la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Qué bueno. Sí. Para que participen en esa actividad. Interesante, bueno, y nos hablas también, Martín, de la progresividad en que ha venido incorporándose los jóvenes en las diversas escuelas, y eso es interesante, ¿no? Y por supuesto, también decías, y es bueno recordarlo, que no está de toda la clase presencial, que está un poco, si se quiere, mixto, ¿no? Presencial y también vía internet. Sí, por lo menos en el caso de la Escuela de Derecho se tomó la decisión de que fuesen presenciales, virtuales o híbridas. Es decir, algunos profesores van a llegar a acuerdos con sus alumnos sobre cuáles días van a ser presenciales y cuáles días van a ser virtuales. Y a su vez si van a hacer los exámenes presenciales o virtuales. La normativa que se desarrolló en torno a este sistema implica que aquellos profesores que decidieron dar las clases 100% presencial no pueden a mitad de año dar las clases o cambiarse a la virtualidad o dar los exámenes virtuales, y viceversa. Los que están virtuales no pueden tornar las clases a presenciales porque los estudiantes acomodan su horario según su disponibilidad de tiempo, y eso causaría pues una inseguridad posteriormente cuando si se realizan estos cambios por parte de los profesores de manera unilateral. Bueno, interesante. Vamos a ver la opinión al respecto de Daniel, porque Daniel está haciendo una seña ahí. Daniel, ¿qué pasó? Cuéntame. Bueno, saludos. Primero que nada quiero agradecerle a Dios Amén. y a la familia de Radio Caracas Radio por esta nueva oportunidad, a ti y a los invitados que tenemos acá. Bueno, tú como yo somos egresados de la escuela, nosotros no vivimos el tema de la pandemia académicamente hablando, ¿no? En el pregrado. Pareciera como que algo contradictorio el hecho de que se haya tomado ese tipo de decisión cuando lo que la academia pide es que los estudiantes se incorporen de forma física y tengan el contacto con sus profesores, porque es la forma como académicamente el conocimiento llega más rápido, se imparte de mejor forma. Y que un profesor pueda cambiar del escenario virtual a dar sus clases físicas, para mí no debería haber ningún tipo de problema, todo lo contrario. Creo que la normalización o la normalidad a la que debemos ir tiende hacia allá. Estos 2 años fueron excepcionales y la excepción no puede ser la regla. La regla es que se realizan las actividades normales cotidianas de trabajo, de manera los estudiantes, la gente que está en el mundo del arte, la gente que está en la parte del sector público, en fin. La normalidad es lo que debería privar en este tipo de decisiones, ¿no? Es lo que lo que uno aspirara. Porque no tiene sentido que tú prorrogues o cambies una modalidad adecuándote a la exigencia de los estudiantes, cuando los estudiantes, entiendo yo, están es para estudiar. Ese es un tema, ¿viste? Sí, no, interesante. Entonces, que decían los estudiantes qué hacer con su tiempo. No, el profesor tiene que impartir su clase. Interesante tú. Y los que se tienen que adecuar son los estudiantes a la academia. Bien interesante esa reflexión, Daniel, porque ciertamente el estudiante es quien debe motivarse, ¿no? Poner de su parte, Claro. en este caso más, para lograr adquirir los conocimientos.
Sí, ciertamente debemos entender que este tema de la pandemia, que el tema de la fracturación social, hay muchas situaciones que pegan, ¿no? Pero en este caso es muy cierto lo que dice Daniel. Un estudiante, nos tocó a nosotros y pues nosotros teníamos que ir mañana, tarde y noche Si muchísimo. no va, es responsabilidad del estudiante, es un tema que no tiene discusión. Mira, hay conciertos en el CCT, en el Poliedro hicieron un concierto con 10.000 personas. Porque no pueden haber 20 estudiantes en un aula de clase si entran 10.000 en el Poliedro de Caracas. Ese es un tema. Las playas están abarrotadas. Hay una discusión, Daniel, también en la escuela de posgrado sobre estos temas. ¿Sabes algo de eso? Sí, cómo no. Nosotros en el posgrado tenemos allí, yo estoy en fase de tesis, ahí sucedió un evento que modificó el ritmo de trabajo de toda la familia del posgrado, que fue el incendio que se dio hace un par de años allí. Todavía estamos en veremos con respecto a las clases presenciales. Se justifican, porque es que hubo un incendio del área física, donde nosotros recibimos clases en el posgrado, se justifica, pero en el caso de la escuela de pregrado de Derecho, creo que la Comisión Presidencial para el tema de la Universidad Central de Venezuela hizo énfasis sobre todo en nuestra escuela, porque varias de las autoridades nacionales son egresadas de allí. Entonces yo fui antier y vi la escuela de Derecho en muy buenas condiciones. O sea, no veo motivo porque los muchachos no se incorporen el 100% a recibir sus clases. Ahora, esto puede suceder, claro, bien lo has dicho con la situación con la escuela de posgrado, pero ahí fue producto de que quemaron, ¿no? La escuela, Daniel. Bueno, no se sabe si Un se incendio. quemó, todavía los resultados de los bomberos no han arrojado ningún tipo de diagnóstico, pues, con respecto a la responsabilidad. Lo cierto es que se quemó Jin, hay ahí incluso temas de almacén de la data. Los que hemos cursado materia allí, estamos en vilo, no sabemos qué va a pasar, parece que hay una recuperación paulatina de toda la data porque los servidores se pararon. Eso es un temazo, es un temazo. Y recientemente en las elecciones de egresados que se escogieron autoridades, que tú también escogiste, ahí tenemos un consejero de facultad que tiene que embraguetarse con esas cosas. Esos son temas que tenemos que nosotros ponerle prioridad, porque en el caso mío yo estoy en fase de tesis ya por 5º año que terminé la carrera académica y no he podido, porque no hay notas, no hay todavía información. Creo que este semestre fue que se subió algo a las redes en donde algunas de las especializaciones ya iban a comenzar a la fase de tesistas, Okay. no clases presenciales. Los que están en fase de tesis se iba a habilitar un espacio para que comenzaran a tramitar su proyecto. O sea, que es un proyecto, Como- inscribe, te reincorpora y pues introduce tu proyecto. Y verdad que es preocupante porque si se perdió producto de este incendio parte de las datas, pues la consecuencia es la preocupación, ¿no? Sí, De algunos Hay un alumnos. detalle que quería que agregar dirían- con ocasión de lo que expresa Daniel, Adelante, Luis. que en este tema post pandemia, lo virtual se ha descubierto, ¿no? Pero también se ha asociado al tema político. ¿Y a quién conviene el tema virtual en este momento post pandémico desde lo político? Es un tema, es un temazo, porque fíjate tú que en un tiempo pudiéramos decir que convendría al Ejecutivo, pero yo noto un afán del Ejecutivo Nacional en normalizar la situación en Venezuela, en tratar de dar una sensación de que las cosas están tendiendo a normalizarse. Así es. Eso es lo que yo noto, lo que yo percibo. El hecho de que hayan levantado el tema de algunas sanciones, el hecho de que tú observas una inusitada actividad en el medio artístico, ese boom que hay, que acabamos de hablar de los conciertos. Entonces tú ves 4, 5 mil, 10 mil personas acudiendo a conciertos sin ningún tipo de bueno, tú juntas 10.000 personas supuestamente en un episodio de pandemia que puede acontecer. Sin embargo, eso no ha desmeritado que sigan dándose actividades de ese tipo, y incluso deportivas. Comenzó el juego profesional, la casa llena. Caracas Magallanes llenó el 75% del estadio universitario en el primer clásico.
Pero Por cierto, perdimos, Magallanes y Caracas por cierto, político. perdimos en Magallanes en el primer clásico, pero nos recuperamos en el segundo. Bueno, eso es lo importante, ¿no? Que no se quedó tan aislado. Adelante, Luis. Gracias. No, que Magallanes no es un tema político. Bueno. Fíjate, en esto que abordas, Daniel, ciertamente se pretende pues normalizar todas las actividades, pero hay muchas realidades país todavía que no son fáciles de normalizar. Totalmente. Nosotros que hacemos mucha entrada, todos los que estamos aquí y nos involucramos mucho con los sectores sociales, sabemos la realidad que existe, que es bien aguda en lo interno de las comunidades. Así es. O sea, no es una cosa fácil de querer despachar esto así por así, porque la crisis social es aguda, es crítica, es fuerte. Así es, totalmente. Y esto para resolverlo hace falta realmente ponerle corazón e interés, porque si no le pones interés a esto, no lo vas a maquillar, porque maquillar no va a resolver este problema. Así es, un problema de fondo. Adelante, Martín tenía otras cosas allí. Sí, claro, con respecto a la pregunta que hacía el compañero, yo no tengo la respuesta de a quién le conviene, pero a quién no le conviene sí le tengo la respuesta. Qué bueno. Y no le conviene al movimiento estudiantil, que se ha visto desmovilizado por esta realidad. A los estudiantes no estar en las aulas de clase, no hay quien acompañe a la representación estudiantil a exigir ciertos derechos. Por ejemplo, nosotros estuvimos reclamando los veranos y era muy difícil convocar a personas para que se acercaran a la facultad a exigirle a las autoridades del decanato que aprobaran aceptarle los recursos al ministerio para los veranos. Y yo creo que esto lo han leído muy bien ellos, porque no les conviene, en realidad, que nosotros estemos constantemente presionándolos para que nos otorguen no favores, sino nuestros derechos, para así cumplir de mejor manera nuestras obligaciones, que es asistir a las aulas de clase a estudiar. Interesante, pero fíjate, y un poco con eso de asistir a las aulas de clase también, Daniel, en posgrado, ¿qué se ha dicho con los nuevos ingresos, por ejemplo, e incluso con los regulares? Porque los regulares ahora se les está convocando, hace poco hubo una inscripción, pero de los regulares, ¿dónde asistirían? Ya eso se está resolviendo, ¿se ha escuchado algo al respecto? Bueno, fíjate, en el caso de las personas que están, los estudiantes, pues que están en fase de tesis, ciertas especializaciones ya abrieron sus puertas para que los estudiantes introdujeran sus proyectos, lo cual implica que tienes que solicitar la reincorporación, pagar los aranceles y reincorporarte. Los semestres nuevos y los que están en curso, que fueron suspendidos por todo lo que aconteció, porque recordemos que el tema del accidente sucedió en plena pandemia. Todas esas personas, esos estudiantes que están por entrar y los que están en curso para el semestre que viene, tengo yo la información, que la recibí antes cuando fui a hacer mis gestiones, de que comienzan para ciertas especializaciones las clases. Siempre de forma virtual, porque no hay aulas, Jim. Había cuenta de que la planta física donde recibíamos clases, que eran los galpones de la Escuela de Estudios Políticos, que por cierto, también en pregrado, la Escuela de Estudios Políticos no tiene sede física. Y eso no se ha dicho, Jim, porque la Comisión Presidencial, al no considerar los galpones como patrimonio mundial, entonces no puso los ojos en los galpones que estaban, bueno, primero que maltrechos por el tema del incendio, y luego que ciertamente no son parte de la estructura física de lo que es el patrimonio mundial, que es la UCB, pero allí reciben clases los muchachos de pregrado de la Escuela de Estudios Políticos y el posgrado de la facultad. Ahí no tenemos planta física. Esa es una denuncia que también es bueno que tú acuñes aquí siempre, porque hay que hacer notar esto, porque la gente asume que como hay clases en la Escuela de Derecho, la facultad está sin problema. No, la otra escuela, que es la de Estudios Políticos, no tiene planta física hoy, Jim. Qué bueno que nos ha aclarado esto, porque quienes nos escuchan también así se pueden informar. Eso tiene años. Sí, pero vámonos a nuestra primera pausa comercial y al volver continuamos abordando este y muchos temas más que están pendientes en la mañana de hoy. Usted está escuchando El Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve.
Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.be. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura. Y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso. Todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La red de ciudadanos y su comunidad es el Radar de los Barrios, por RCR 750 AM. Y regresamos con mucho más de Radar de los Barrios, recordando que nos acompañan acá en la mañana de hoy Martín Tarazona, quien es consejero de la Escuela de Derecho de la UCB, el doctor Daniel Torres, abogado en ejercicio, dirigente social y también dirigente deportivo, porque está metido en las grandes ligas también con los jóvenes, dándole allí siempre el mejor de los apoyos para que nuestros jóvenes también salgan adelante con el deporte. Y desde luego Luis Márquez, coordinador nacional de Fuerza Ciudadana en Acción, quien tiene prevista, por cierto, una actividad para el día de mañana viernes, Luis. Yo creo que podemos empezar conversando un poco de esto, porque nuestro invitado como que, acompañante tuyo, por cierto. Invitado de San Felipe, sí. Porque viene lejos de San Felipe. A lo mejor llega esta semana, pero lo esperamos. Las lluvias. Las lluvias. Lo pospandémico, además. Es cierto. Mira, Cuéntanos, Luis, ¿qué es lo que tenemos preparado? Tú tienes, eso hay que recordarlo, hay que recordar que tú en esto pues también eres un maestro. Tienes permanente actividades, permanentes foros, permanentes encuentros con los ciudadanos. Y acá tenemos otro que está previsto. Adelante. Muy bien, gracias, Jim. Bueno, somos maestros, ¿no? Tú estás involucrado en esto hace como 60 años, promedio, ¿no? Bueno, mañana en la velada, justamente, qué bueno que están los UCBistas, el doctor Daniel Torres, Martín, estudiante de la Facultad de Derecho, porque nuestro encuentro mañana vecinal comunitario desde Fuerza Ciudadana en Acción, perdón, va a ser desde la parroquia universitaria. Ah, qué bueno. En el Salón Monseñor Romero a partir de las 8:30 de la mañana, con el tema liderazgos naturales y contrapeso social ante la circunstancia país. Wow. Desde el tema de la dirigencia política nacional. Perdón a la audiencia que estudia fónico. Sí, es un tema, el liderazgo nacional. Ese es un tema bien interesante, porque hay que abordarlo. Y de alguna manera los estudiantes son líderes naturales desde sus casas de estudio, en este caso en la UCB. Y mañana ese debate, además es un debate horizontal. Qué bueno. Vamos a tener de invitado un poeta, Libardo Linares, desde el estado Yaracuy, San Felipe, referente allí, pero además un gran activista social. Y va a estar un colega de los muchachos, de Daniel Torres, de Martín, en proceso ya había ser abogado.
de Jim, que también es bueno, pues metí una facultad aquí. Sí, aquí está la escuela de la facultad. Entonces, fíjense ustedes, va a estar el abogado Joan Rosillo, directivo de nuestra organización Fuerza Ciudadana en Acción, y vale destacar que Jim no es aliado de Fuerza Ciudadana, Jim forma parte de este gran equipo de la comisión, del equipo de juristas de Fuerza Ciudadana en Acción. Así es. Un gran emprendedor, un gran activista social y, bueno, organizador también de esta actividad. De manera, pues, que la invitación abierta es para aquellos liderazgos naturales en las 22 parroquias de Caracas y las 31 parroquias, incluyendo del área metropolitana, para que nos demos cita allí en este gran encuentro, porque son tiempos netamente movidentales, más allá del tema político partidista, dadas las circunstancias que estamos viviendo. Es un tema donde dentro de la crisis que estamos atravesando generan oportunidades y la acción genera cambios para aquellos que lo visualizan en el pensamiento estratégico. De manera pues que la oportunidad es para un Daniel Torres, la oportunidad es para un Martín y por supuesto Jim ya está en ese tren para asumir el país. Te toca, Martín, como joven asumir el país. Le toca más aún a Daniel Torres, que ya veo que es un líder en el área deportiva, asumir el país, porque la dirigencia, la conducción desde el refundar la República viene con las nuevas caras nuevas, caras frescas desde el punto de vista de la juventud, frescas desde el punto de vista de la experticia y la experiencia de cada uno de la ciudadanía. De manera pues que desde Fuerza Ciudadana invitamos a toda la ciudadanía para mañana a las 8:30 desde la parroquia universitaria en el Salón Monseñor Romero, para que estemos allí departiendo este gran encuentro. Luis, es importante, recuérdale a quienes nos escuchan dentro y fuera de Venezuela, que es Fuerza Ciudadana en Acción. Muchas gracias, Jim, por recordarnos. Bueno, Jim es un directivo de Fuerza. Fuerza Ciudadana en Acción tiene 3 elementos a manera de síntesis, que es la formación, la información, documentación y formación. Si tú tienes un cúmulo de informaciones, tienes una documentación y la suma de documentaciones te lleva a la formación constante. Nosotros estamos en la línea expresa, tácita de la formación ciudadana, porque la crisis del país, más allá del tema económico, es un tema de valores, de principios de valores. La crisis del país es un tema ético. La crisis de valor del país desde el punto de vista de los antivalores de lado y lado, entonces nos vamos por medio, es un tema de rescate del país, porque ¿qué sucede? Que si el profesional Daniel Torres asume el país como en efecto lo va a hacer, desde el punto de vista de principios de valores, pues lo económico va a tener marcha porque va a haber menos corrupción. Y en eso anda Fuerza Ciudadana en Acción, Jim, y tú lo sabes, y gracias por recordarnos este concepto de lo que es Fuerza Ciudadana a manera de síntesis, porque hay otros elementos. Sin duda, pero bien interesante, por cierto, porque, bueno, debemos recordar que Luis, además, acá hemos estado, o hemos tenido importantes encuentros con parte de este excelente equipo de Fuerza Ciudadana, y tuvimos, por cierto, con el profesor filósofo, que habló muchísimo. Profesor Alberto Borregal, egresado del UCB, filósofo y especialista y también graduado en materia musical con maestría. Así es, con quien abordamos importantes temas, Daniel. Así es. Y Daniel, también tenemos pues unos temas importantes que abordar hoy, que tiene que ver con la parte social. Y teníamos otro compañero que también nos iba a hablar un poco de esto, pero es del equipo. Hace parte del equipo que tú encabezas. Así es, bueno, para reforzar un poco lo que habla el amigo, la palabra es la revelación de un pensamiento, Jim. Como piensas, hablamos. Y el amigo destacaba aquí en su derecho de palabra 2 principios que creo que resumen el problema en el que está envuelto el país. Y es el elemento de los valores y la ética. Así es. La ética en política ha sido en Venezuela, creo que desde tiempos de antaño, un problema que apenas es que empezamos a visualizarlo, habida cuenta de la catástrofe que nos ha tocado vivir. Pero es un problema porque en Venezuela no asociamos el accionar político con la ética. Es un tema que arrastramos nosotros, una tara que nos persigue.
que consideramos que las personas que sí tienen esto como un referente de vida son gente de la cual desdeñamos, no le damos valor a ese elemento, a la ética. Y es esa una de las razones que podemos nosotros argumentar a la hora de hacer un diagnóstico del porqué de las cosas, del por qué estamos así, qué sucede en la ciudadanía venezolana, que no tenemos estos principios como elementos fundacionales para ser país. Qué bueno. Totalmente, Es una totalmente. reflexión Y es que interesante la actividad que ellos hacen también, porque de nada sirve cambiar las caras si seguimos repitiendo las mismas actitudes, ¿no? Como dice el doctor Daniel, desdeñando la ética y los valores que nos fundamentan como sociedad. Así es, y es Qué un bueno. poco, bueno, es que además acá debería destacarse este tipo de escuelas permanentes, ¿no? Porque eso hoy por hoy se ha perdido mucho, Luis, y de hecho hay que ver que muchísima juventud hoy en día no mantiene claro estas herramientas. Estos principios, O estos principios, ¿cómo no? estos son principios rectores para la sanidad, porque te podemos hablar así, Correcto. de una Sí, sociedad. principio de vida. Sí, Así sí, es. una sociedad sana, Jim, es una sociedad que se fundamenta en principios y valores. ¿Cómo Así no? es. Herramientas y herramientas de vida, porque Y Occidente, nosotros que pertenecemos a la cultura Así es. occidental, tenemos que reconocer que nos hemos desviado de estos principios que en algún tiempo fueron rectores, Sí. la ética y los valores. Es correcto. Uno de los extravíos o una de las razones por las cuales podemos nosotros explicar el extravío de la sociedad de Occidente ha sido precisamente el alejamiento de los principios y de los valores que hicieron grande a esta sociedad. Y aquí tenemos que hablar de la idea de Dios, de la cristiandad, lo que se ha relativizado. Es más, es un sacrilegio hablar de estos valores porque la gente asocia que esto es un tema sin importancia, no le da la importancia a los principios de nuestra civilización, Jim. Y estoy hablando de la civilización judeo-cristiana, de los valores que son fundamentales para que hasta aquí llegáramos. Estamos hablando de vida, de familia, estamos hablando de tierra, patria, estamos hablando de propiedad. Estos son principios rectores de nuestra sociedad. Hay un Y detalle. lo hemos ido dejando atrás Sí. por el relativismo. El relativismo ha sido uno de los Sí. principales factores para que la sociedad, nuestra sociedad, se haya extraviado, porque tú escuchas experiencias en otras sociedades y wow, tú dices, ¿qué pasó? ¿Cómo es eso que tú en Japón vas, compras un periódico, dejas el dinero y la gente no se da el vuelto, no se lo lleva y se queda allí? ¿Cómo es eso que tú en otras latitudes ves esas sociedades donde tienen estos principios como rectores? ¿Qué pasa que aquí no se puede? Bueno, mira, este es un tema interesante y nosotros tenemos como referente, ya que hablas del tema del cristianismo, nosotros mayormente todos somos cristianos en sus distintas vertientes. Okay. Hay una crisis espiritual en el país. Total. Total. Y cuando tú te alejas de los valores espirituales, o bien sea a la luz de la ética, porque la ética viene de los valores espirituales asentados en la Biblia, si revisamos el Éxodo, Total. y ahí viene la ley, por cierto, la ley y luego la ley romana. Pero bueno, los maestros son ustedes en esa área. Okay. Entonces, cuando nosotros nos alejamos de Dios, viene lo contrario, lo antónimo a lo que es Dios desde el punto de vista del principio. Y el gran referente, Daniel Torres, Martín, Jim, es de liderazgo, que lo que hizo Jesucristo, que fue un líder para aquel entonces, marcando una pauta y desmontando toda la corrupción de aquel entonces, porque la había. ¿Cómo no? En la antigüedad, sino que Saqueo lo diga. ¿Ves? Entonces, ¿qué sucede? Que hoy, cuando nosotros demandamos, la sociedad en su conjunto, atención espiritual, debemos acercarnos a Dios. De hecho, hay una frase muy popular que una vez Jim, creo que él me la dijo ahí en la escuela de Derecho, en la plaza, en el Charco, que en algún momento le denominamos la Plaza Blanca Ibáñez. Y me habló de que lo correcto siempre es contrario a lo popular. Hacer lo correcto es contrario a lo popular. Y el tema de las mayorías
ha sido mal trabajado por nuestra sociedad. No es verdad que las mayorías siempre tienen la razón. Y tampoco es cierto que la voz del pueblo es la voz de Dios. No es a la inversa. La voz de Dios es la voz hacia el pueblo. Entonces, aquí es un tema de hacer lo correcto. Sí. Ahora es para valientes. Sostenerlo. Creo que Chesterton lo decía, que llegará el tiempo en que decir que el pasto es verde, habrá que tener una espada para sostener esa verdad. Porque el relativismo y la idea contraria a lo que es la verdad es lo que prevalece ahora, que es la posverdad, que es la idea de estar siempre en lo políticamente correcto, porque según esta ideología, bueno, no es bueno decir la verdad porque la verdad puede herir. Entonces es mejor siempre suavizar y atenuar la verdad. Y eso es lo que nos tiene en el extravío. Esto es profundamente filosófico y teológico, pero son las bases fundamentales de nuestra sociedad. De acuerdo, pero es filosófico, profundo, espiritual obviamente. ¿Cómo no? Pero el tema es que... no se aborda, no se discute, y mantenemos en los tópicos superficiales. El tema es que hay, estimado Jim, una demanda de manera inconsciente e involuntaria en la sociedad, en el colectivo. Ya vamos a seguir abordando este tema que no está fuera de orden, está muy bien porque entra dentro de la reflexión de esta gran crisis social. Sí, crisis social que debemos. Vamos a nuestra segunda pausa comercial y al volver continuamos abordando este y otros temas más. Una tribuna para exponer los problemas de su comunidad. El Radar de los Barrios, con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Y parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación por los 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha el Radar de los Barrios, detectando problemas y promoviendo soluciones. Por RCR 750 AM. Y regresamos con mucho más de Radar de los Barrios. Pues sí, hablando un poco sobre estas realidades en cuanto a los principios y valores con estos invitados en la mañana de hoy, quienes han hecho pues acá una síntesis sobre esta realidad y además que vale la pena abordar. Vamos a tener que montar un programa sobre este tema porque es elemental. Perfecto, Jim, cuando tú quieras. De acuerdo. Fíjense, tenemos también pendiente, decíamos que íbamos a conversar un poco sobre este tema de la realidad social actual, ¿no? Y bueno, no se nos puede escapar a hablar un poco, porque no se ha resuelto el problema tampoco, con el caso de quienes han resultado
de alguna manera agraviados por el tema de las lluvias y que pues tenemos que recordar a los hermanos de Maracay, tenemos que de Aragua, Tejerías. de Tejerías, Táchira. de Mérida. Táchira, de Mérida, Vargas, Anzoátegui, Vargas. tantos estados y de Cumaná. Tamacuro también. Cumaná. Cumaná, bueno, son tantos, y de hecho aquí en Caracas, Caricuao, 23 de enero, Macarao, que por cierto teníamos un invitado para hoy, pero no pudo venir para hablar un poco sobre este tema de lo de Macarao, y creo que viene la próxima semana. Pero estos temas, Daniel, Luis y Tarazona, son importantes también porque es un poco también el trabajo que hacemos nosotros El día a día, el con día la a día. sociedad, ¿no? El día a día. En este sentido, Daniel, tú nos tenías algo también sobre esto preparado hace días, ¿no? Sí, bueno, fíjate que a partir bueno, que tenemos también 10 meses de lluvias constantes, Jim. Esto se alertó, creo que en varios programas te oí alertar sobre la situación de los drenajes en la Gran Caracas. Hemos visto el colapso del tránsito, apenas se prolongan las lluvias en Caracas. Y bueno, yo vivo en la parroquia Sucre, donde no estamos ausentes de todos estos males. La situación de la parroquia Sucre tiene ejes que son sensibles al tema de los deslizamientos de tierra. Tenemos el sector de la carretera vía Caracas-La Guaira, tenemos el sector de Gramovén, que recientemente ha tenido algunos deslizamientos. Creo que hubo un video por allí hace 2 semanas de un sector en el 23 de enero donde se vinieron varias casas. No sé si ustedes tuvieron la posibilidad de observarlos. Sí, claro. Ese es el día a día que tenemos en estos sectores, que no están consolidados, Jim. No se hizo lo que en algún momento, recuerdo yo, en gestiones pasadas de alcaldes, puedo recordar la gestión del doctor Antonio Ledesma, donde se hizo un programa de consolidación de barrios. Si bien es cierto, tú no puedes bajar a 400.000, a 300.000 personas de los sitios en donde están, pero lo que sí puedes es mejorar sus condiciones de vida, consolidar. Y ahí se hizo un trabajo de torrenteras, de embaulamientos de quebradas, que tiene años que eso no se hizo, que no se continuó. El Boulevard de Catia es ejemplo de eso. Eso es cada vez que llueve tenemos allí prácticamente regresa a sus orígenes la laguna de Catia. Creo que tienen conocimiento de lo que era la laguna de Catia. Eso era una laguna, ¿verdad? Claro. Y fue dragada, ¿no? Pero ahí están, en la naturaleza. Y cada vez que llueve, entonces tú ves que ahí eso se anida, pues, se llena de agua, con lo consecuente, caos vehicular. La parroquia Sucre está sumida en un caos. Tenemos el sector del Boulevard de Catia, donde tenemos casi cerca de 3.000 personas en la economía informal. Que esto con el diciembre, esto se va a venir, esto se va a duplicar. También se manejan allí las corrupteras, las mafias que se generan a raíz, pues, alrededor de este tipo de situaciones. Mafias con la policía de Caracas, mafias con la policía nacional, que le cobran a cada uno de esas personas por estar allí, por esos espacios, porque esos espacios parece que le pertenecen a los funcionarios. Y ellos hacen con eso, los entregan. Eso es una realidad que no se le ha metido el ojo, que se ha denunciado, pero de parte de la autoridad no tenemos respuesta. Creo que es inminente que en el tema del diciembre que se viene, esto va a colapsar. Ya es hora que hagamos esta denuncia. Yo venía a decirte que me colaboraras con esto, que es el sector de la anarquía que se vive alrededor del Boulevard de Catia, donde ya se observan los atracos y todo lo que genera este tipo de acumulación excesiva de gente y sin ningún tipo de ordenamiento. Es importante Es importante, Daniel, eso que aborda, porque claro, yo estoy muy vinculado, y eso lo sabe muchísima gente, al tema de los trabajadores por cuenta propia. Y yo recientemente he tenido algunas visitas a la alcaldía del municipio de Libertador, ¿Cómo no? donde he hecho algunas sugerencias, y por supuesto una de las sugerencias de nosotros, aquí en el municipio de Libertador, por ejemplo, tenemos una ordenanza municipal que rige la actividad de estos trabajadores. Pero por supuesto que si algo le ha hecho daño a lograr el orden, es no darle continuidad a las cosas. Y hace muchísimos años, tú hablabas del alcalde Ledesma, municipio de Libertador, pero así como esa gestión estuvo la gestión del alcalde Bernal, la gestión del alcalde Claudio Fermín, luego otras gestiones que no fueron muy buenas, como la de Jorge Rodríguez, porque esto trajo muchos problemas con estos trabajadores, pero recuerdo por ejemplo que la de Fermín hizo un reglamento sobre la ordenanza.
de esta actividad que dejó establecida el alcalde Ledesma. Ahora, esta ordenanza manda a darle permiso a rubros organizados. Eso no se está haciendo desde hace mucho tiempo. Y al no hacerlo, entonces lo que hace Entramos es permitir en lo que anarquía. tú dijiste, la anarquía y la corrupción. Ahora, por cierto, para los que nos visitan, que son amigos aquí, bienvenidos, Jim, el Boulevard de Sabana Grande, que era otrora uno de los sitios en donde incluso, turistas que venían de afuera tenían los espacios para disfrutar, pues. Fíjate lo que se ha convertido el Boulevard de Sabana Grande. Terrible, Daniel. Eso está totalmente tomado por estos trabajadores de la economía informal, pero sin ningún tipo de orden. Así es. Y ese otro tema que decía sobre ese colapso también que existe con los drenajes y todas estas cosas. Y hay que recordar que si algo le hizo daño también a las parroquias en Caracas y en el país tal vez también, porque está pasando lo mismo, esto parece un libreto, es estas nuevas edificaciones, estas construcciones, sin prever además que el impacto ambiental sobre la claro, no hubo ciudad. un estudio real sobre este Exacto. tema. Y lo que hicieron fue colapsar. Y por eso estas lagunas que se forman, el Guaire se sale en cualquier momento, producto de esta realidad, y va a ser terrible la situación si no se toma cartas en el asunto como debe ser, pero además con responsabilidad, porque es importante. Bueno, ahora sí nos llegó el invitado, ya muy cerca de despedirnos, mi estimado amigo, pero adelante, vamos a darle unos minuticos para que usted pueda expresar sobre la actividad. Viene de San Felipe. Yaracuy, sí. Libardo Linares. Libardo Linares. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, agradecer a Radio Caracas Radio, a ustedes por abrirnos estas puertas, las gestiones del licenciado Alberto Borregales, a quien por este tema de soñadores, de la gente vinculada al hecho cultural, pues hemos estrechado lazos. Y así lo hemos hecho en muchas partes del país con Rótulo, que es nuestro proyecto bandera como editorial, una revista que ya llega a 25 años. Comenzó como un periódico comunitario y luego se convirtió en revista, y de revista se convirtió en editorial. Nosotros creamos también allá un taller literario, donde fue visitado por escritores de más de 16 estados del país. Estamos haciendo un estudio de la literatura venezolana contemporánea y era una actividad bien interesante. Aspirábamos completar el país completo, razón crisis política, crisis económica, nos detuvimos. Y ahorita cuando hicimos un compendio de las primeras publicaciones de Rótulo, decidimos dar un paso y hacer un nuevo proyecto que se llama Contrapeso, que es la revista que vamos a estar presentando mañana en el salón de la Universidad. De la parroquia universitaria, porque creemos que es necesario empezar a generar otros espacios comunicacionales. En Yaracuy tenemos un problema que la mayoría de radios están desapareciendo, las que están no les renovan las concesiones y hay una limitación pues con el tema de la libertad de expresión. De hecho nosotros ese tema lo abordamos en el primer número de Contrapeso, el tema de la libertad de expresión, y hemos creado este proyecto para comenzar a también a traer a la escena muchas verdades silenciadas como las que ustedes están asomando ahorita aquí con el tema del desarrollo urbano, pues de la desaparición del tema de la planificación urbana. Ayer me decía un concejal en San Felipe preocupado que si para el tercer número podemos abordar una denuncia porque ninguno de los 14 alcaldes de los 14 municipios presentó el proyecto de presupuesto. O sea, hacen y lo que se le da la gana. Y entonces, la contabilidad. Mira, la portada nuestra. 5.000 cilindros de gas perdidos. 5.000 cilindros de gas perdidos en las diversas comunidades del estado de Yaracuy. Y cuando llamas al gobernador, un programa semanal que tiene en una de las radios de un circuito que tienen ellos monopolizado el espacio radioeléctrico, porque es una monopolización, él solamente se limita a hacer exhortaciones
como que si fuera un muchacho que hubiese hecho una travesura en un barrio, y como que si no fuera una responsabilidad política, porque los CLAC es una estructura del gobierno. Tú le entregas, ahí hay una responsabilidad política, porque eso los designa tanto las alcaldías como la gente del PSV. Pues hay una responsabilidad política. Yo te entrego mi cilindro, tú tienes que reintegrarme mi cilindro. Entonces no es posible que en una comunidad se pierdan 70 cilindros, pasan un año, 8 meses, 10 meses, no volvieron los cilindros. Pero cuando es un chisme de la oposición, ahí sí te sacan toda una estructura, un mapa, Diosdado Cabello. Mira que el chisme vino de aquí, cayó para acá. Pero las bombonas de los ciudadanos no aparecen. O sea, ese estado panóptico del cual nos habló el licenciado Borregales, que nos tienen vigilados por todas partes. Pero cuando tiene que haber vigilancia de verdad, como el caso de las Contralorías, de exigir que presenten el presupuesto, el proyecto de presupuesto a la Cámara Municipal no lo hacen. Se pierden 5.000 bombonas, nadie se... Oye, aquí se puede perder un teléfono, cualquiera se lo lleve en un bolsillo, pero un cilindro de 42 kilos hay que verle la cara, y para que se pierdan 40 cilindros de eso, en alguna parte tienen que estar, ¿ves? Entonces, esas son realidades que nadie las dice. Así es. La dice en Vox Populi el ciudadano común, pero en los medios no, pues. Fíjate, Libardo, nosotros ya el tiempo se nos fue prácticamente, pero sí vamos a seguir muy pendientes de ver cómo abordamos contigo estos temas también y estas realidades allá del estado de Yaracuy, ¿no? Ahora bien, tenemos pendiente entonces mañana esa invitación que ustedes han hecho en la parroquia universitaria de la UCB, Sala E. Monseñor Romero. A las 8:30 de la mañana. 8:30 de la mañana. 8:30 convocando para poder empezar a las 9. Perfecto. Entonces, bueno, están todos cordialmente invitados, quienes nos escuchan y quienes quieran acercarse, porque va a estar bien interesante esta actividad. Y bueno, como lo destaca la revista en su portada, en su titular, Contrapeso social. Sí. Y bueno, bien, de bastante interés. Están convocados todos. Y bueno, nuevamente reiteramos, Libardo, que estaremos pendientes de conversar contigo y profundizar sobre estos temas también, ¿oíste? Bueno, ya nos despedimos, Daniel. Unas palabras finales. Bueno, agradecido contigo, agradecido con la familia de Radio Caracas Radio. Creo que sin duda es una de las pocas ventanas. Martín Tarazona. Igualmente agradecido contigo, Jim, con los invitados que me acompañan hoy aquí y con el equipo de Radio Caracas Radio. Y Libardo, unas palabras finales. Bueno, muchas gracias por estas breves palabras. Esperamos que Contrapeso pueda conseguir una sinergia aquí también en la capital, porque es lo que andamos buscando, generar todo tipo de vínculos con todas otras organizaciones de orden social, cultural, como lo hicimos con Rótulo. De hecho, esos son los vínculos que siempre perseguimos, pues tratar de generar espacios donde haya un análisis sobre el hecho informativo. ¿Listo? Desde el punto de vista crítico, analítico, pero aquí hay muchas verdades que decir y no hay que permitir que esos espacios que son naturales nuestros nos los arrebaten con una mordaza. Bueno, estaremos pendientes con eso y en ver en nuestra medida, en nuestra posibilidad de lo que tienes aquí presente, sentados en este estudio, ayudaremos. Bueno, nos despedimos, quienes trabajamos para ustedes en la mañana de hoy, en la gerencia general, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Willy Cercaya, en la producción del programa, Yelitza Donis, en los controles nos acompañó Gran Bururú Martínez, nuestro buen amigo, y acá su amigo de siempre, Jim Albornoz. Esta fue otra edición de Radar de los Barrios, detectando problemas, promoviendo soluciones. Hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios. Arriba, donde casi nunca está la policía, donde rara vez sube el aseo urbano, donde solo de vez en cuando llega el agua. Allí sigue encendido el Radar de los Barrios, la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones, olvidándose del sectarismo político, porque todos somos venezolanos. RCR 750 AM